Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos al acto de clausura del ciclo de conferencias El tiempo de Jorge Juan, organizado por el Ayuntamiento de Novelda, la Fundación Mediterráneo y la Fundación Jorge Juan. Es para mí un verdadero honor conducir este acto que pone el broche final a unas jornadas tan enriquecedoras como necesarias, dedicadas a una de las figuras más relevantes de la historia naval y científica de nuestro país. Permítanme, en primer lugar, presentar a quienes hoy nos acompañan en esta mesa de clausura. Nos honra con su presencia don Joaquín Vergara Jiménez, comandante naval de Alicante, quien será el encargado de presentar al conferenciante de esta tarde. Contamos también con la intervención de don Ricardo María de Medrano Iglesias, teniente coronel de Intendencia y director del Archivo Naval de Cartagena, que nos ofrecerá la conferencia titulada El Archivo Naval de Cartagena y sus fondos sobre Jorge Juan. Nos acompaña asimismo don Luis Boyer Cantó, presidente de la Fundación Mediterráneo, y están con nosotros las personas que han hecho posible este ciclo de conferencias. Doña Graciela Luz Román, directora de la Fundación Jorge Juan, don José Luis Pellín Payá, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Novelda, y doña Merche Navarro Beresaluce, en representación de la Fundación Mediterráneo. Y como no podría ser de otra manera, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a don César Lantero por su inestimable colaboración al ceder este magnífico espacio para la celebración de este ciclo. Le hubiera encantado estar esta tarde con nosotros, pero por agendas no ha sido posible. A continuación, me corresponde el honor de presentar al capitán de navío don Joaquín Vergara Jiménez, comandante naval de Alicante, quien será el encargado de introducir al conferenciante de esta tarde. El capitán de navío Vergara nació en Tarifa en 1963, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983, recibiendo el Real Despacho de Alférez de Navío en 1988. Inició entonces una destacada carrera en la Armada, con destinos en la fragata Victoria y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde sirvió como oficial de maniobra. Ascendió a teniente de navío en 1991, fue destinado al Centro de Buceo de la Armada como especialista de tecnología de buceo y en esta etapa estuvo al mando de la unidad de buceo de medidas contra minas y el dragaminas Tajo. En el año 2000, como ya capitán de corbeta, asumió el mando de buque de salvamento y rescate Neptuno y fue jefe de planes en el cuartel general de High Dangerous Force Italian en Tarento durante 3 años. En el año 2009, como capitán de fragata, fue ayudante secretario del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y posteriormente comandante de la fragata Santa María. Con el ascenso a capitán de navío en el 2015, desempeñó funciones de altas responsabilidades en el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, en el Centro de Buceo de la Armada y como jefe de órgano de dirección de la Dirección de Sostenibilidad de la Armada. En el 2021 ejerce como comandante naval de Alicante. A lo largo de su carrera ha participado en importantes misiones internacionales como la Operación Atalanta contra la piratería en el Océano Índico y la misión de apoyos de lucha contra el Daesh en Irak. Es diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ha sido condecorado en diversas distinciones, entre ellas varias cruces al mérito naval, militar, aeronáutico, policial y de la Guardia Civil. Además, pertenece a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Es sin duda un privilegio contar con su presencia en este acto, con todos ustedes y con todos ustedes, el capitán de navío don Joaquín Vergara Jiménez. Bueno, parece que da la conferencia soy yo. Creo que casi todos me conocían ya, aunque muy bien, el currículum es más o menos exacto. Y a mí me corresponde la tarea de presentar al conferenciante. La tarea es un poco complicada para mí porque estoy presentando a un amigo, pero claro, ustedes no quieren que yo le presente a un amigo. Así que más o menos le diré que este señor, el teniente coronel Ricardo de Medrano, pues como dicen, ingresó a la Armada en el 83, el mismo día que yo, y salió de teniente el mismo día que yo salí del alférez de navío, con lo cual saben que somos compañeros de promoción. El
También habría que decir que, aparte que tiene un año más, aunque no lo aparente, el tema es que él nació en Barcelona, cosa que también puede ser un poco anecdótico, y desarrolló su carrera principalmente en tierra, como corresponde a un oficial de intendencia relacionado con el sostenimiento, temas de material y temas económicos. De hecho, es especialista en ello. Casi todo, como digo, su vida ha sido en tierra, pero destacaría dos periodos que estuvo navegando, uno de ellos en concreto, los 2 años que estuvo a bordo del Bio Hespérides, el buque de investigación oceanográfica, con lo cual conoce la Antártida mucho mejor que yo. O sea que por eso es algo que, bueno, un poco de envidia sí le tengo. Digamos, después de estos años de vida, digamos, operativa, pasa a la reserva y el año pasado pues, fue llamado, la cosa es así, a dirigir el archivo naval de Cartagena. Me consta, por lo que me ha ido llegando, que digamos, es un archivo muy activo, el que ha estado allí ya lo conoce, y su impronta desde que ha llegado pues, se nota. Las características que puedo decir, porque lo conozco, pues es una persona muy constante, es intensa, en el sentido de que cuando coge algo lo lleva a término, y eso es algo que se lleva, digamos, es un detalle para nosotros como, diría, es un beneficio para toda la Armada en general, aunque de vez en cuando los que lo sufrimos, pues bueno, es un poco pesado. El tema, cuando llevaba los temas económicos, es decir, personalmente, lo digo en público, me ayudó bastante en los distintos destinos que he estado, no digo personalmente, sino como comandante de las distintas unidades, y esa impronta pues ha quedado en el CBA y ha quedado también en la Comandancia Naval. La que lo conocen, y ve que está muy bonita, pues este señor también nos ayuda. Ha escrito varios artículos que son interesantes, sobre todo desde que está en este nuevo destino, que digamos pone aquí que están en la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, y también el origen de las factorías. Eso no sabía que lo había escrito, y es interesante lo de factoría porque, bueno, si lo leen ustedes, la Armada antes hacía su propia comida y digamos, éramos independientes en ese sentido. Poco más puedo decir. Está casado con su esposa que está aquí, Elena, también amiga, y tiene 2 hijas. De todos los que están aquí, posiblemente el más interesado en esta conferencia posiblemente sea yo, porque en breve pues, pasaré a dirigir el Archivo Histórico de la Armada. Eso no está en el currículum todavía, y posiblemente pues, estaremos muy relacionados. Por lo tanto, yo vengo también a aprender como todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada quería agradecer a la Fundación Mediterráneo, representada por su presidente y su directora, a la Fundación Jorge Juan, también con su presidenta, y al excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, representado por su archivero, su amable invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre Jorge Juan, y además en la casa donde nació. No hay lugar más apropiado. También quiero agradecer al comandante naval su amable presentación, casi me ruborizo, y a todos los presentes por estar aquí y permitirme mostrarles lo que es el Archivo Naval de Cartagena y sus fondos relacionados con el ilustre marino Jorge Juan y Santa Cilia. Es un honor. La conferencia constará de 2 partes. Primero hablaré un poco del Archivo de Cartagena, el Archivo Naval. Estamos dentro del arsenal, estamos un poco perdidos y la verdad es que el acceso es un poco más difícil que cualquier otro archivo, y por eso quiero ponerle un poco en conocimiento a ustedes cómo es. Y después ya me centraré en la parte de Jorge Juan y la documentación que tenemos en el archivo de él. El sistema archivístico de la Armada depende del Instituto de Historia y Cultura Naval, en el que hay un departamento de archivos navales. En los archivos hay 3 tipos de archivos. Está el archivo histórico, que tiene 2 sedes, una en la sede de Álvaro de Bazán, que está en el Viso del Marqués, y la otra es la sede de Juan Sebastián Elcano, de reciente construcción, tiene 1 año y poco el edificio, que está en la zona de campamento en Madrid. Luego están los archivos científicos, que son 2 archivos que están en la provincia de Cádiz, que están centrados en tema temático. El archivo del Instituto Hidrográfico está centrado sobre todo en navegación, cartografía, y el archivo del Instituto y el Observatorio está más centrado en la física, astronomía
y es el que controla la hora de España. O sea, todo el archivo de relojería y histórico está en él. Y por último están los archivos intermedios, que son 5 y en el que se encuentra incluido el archivo de Cartagena. Está el de Ferrol, San Fernando, Cartagena, Canarias y el del cuartel general de Madrid. Bien. Centrándonos ya en el archivo de Cartagena, los primeros orígenes que hay del archivo datan de 1668, cuando se decide traer a Cartagena la contaduría de galeras que estaba en el puerto de Santa María. Esta contaduría, lo más destacado que tenía eran sobre todo los libros de esclavos y penados que se contabilizaban en las galeras, que desgraciadamente ya no están en el archivo de Cartagena. Estaban bastante deteriorados, se mandaron al archivo histórico de Madrid, naval, y allí se han quedado, no han vuelto. De todas maneras, en 1726 fue cuando realmente se funda el archivo histórico naval de Cartagena, con la creación de los departamentos marítimos, recogiendo los pequeños archivos que tenía cada una de las unidades en la zona, tanto de buques como de dependencia en tierra. Y a partir de ahí es cuando empieza a hablarse de archivo histórico. El archivo histórico estaba ubicado dentro del arsenal ya entonces, en la zona que se llaman los almacenes de desarme, que están en el muelle de Levante, actualmente Don Juan de Borbón, y como pueden ver en la imagen, estaban situados en unas naves con bastante humedad, un estado, digamos, bastante poco cuidado, con estanterías de madera, y allí se aguantaron más de un siglo. No fue hasta el 2005 que nos trasladamos al edificio actual, que era el antiguo edificio de aulas del Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote, que había dejado de estar allí. Al principio solamente se trasladó las oficinas y ya fue a principios del 2007 cuando ya se trasladó toda la documentación. Desde entonces estamos allí. Tiene una capacidad aproximada de unos 13 kilómetros. Yo cuando llegué al archivo era bastante neófito en esto, no tenía mucha idea de si esto era muy grande, muy pequeño, porque estaba un poco perdido. Y mirando en internet, digo, voy a ver un archivo conocido, destacado, para ver dónde nos colocamos. Miré el archivo de Indias y el archivo de Indias son 8 kilómetros. O sea que quiere decir que no es un archivo pequeño, el archivo de Cartagena. Es un edificio de 4 plantas y está lleno de documentación, porque estamos ahora mismo al 90% o más. Ostras, esto sí que podrá. Perdón, esto son causas del directo. Bien. También tenemos en el archivo una zona de planeros con cartas y planos que superan, ahora mismo yo creo que superan ya los 30.000 planos. Bien, en cuanto a servicios tenemos, externo tenemos consulta en sala y consulta telemática y reprografía en papel y en digital, aunque realmente papel ya prácticamente nadie lo solicita. Y en internos tenemos 2 servicios importantes. El de digitalización, que creo que es clave para cualquier archivo, que está funcionando desde principios del año pasado y está funcionando a buen ritmo. De hecho, el año pasado hicimos 56.400 imágenes digitalizadas y este año, a fin de mayo, ya vamos por 33.000, o sea que tenemos esperanza de ir superándonos todavía. Y luego tenemos una cosa muy importante que no todos los archivos la tienen, que es un taller de restauración y conservación de libros. Tenemos una técnica de conservación que trabaja muy bien y, de hecho, hay documentos incluso que de otros archivos navales nos los mandan, incluso o el Museo Naval, para poder hacerles limpiezas o mantenimientos. En cuanto a los fondos reales que tiene el archivo, constan 4 fondos principales, que son el fondo histórico, que va desde 1602, que es el documento más antiguo que tenemos, que es una testamentaría, hasta 1930 aproximadamente, varía, depende de la serie documental que sea, y luego el fondo contemporáneo, que va desde 1930 hasta la actualidad. Además hay un fondo cartográfico, como les he comentado, y de planos, y un fondo fotográfico de reciente creación, que recopila sobre todo desde 1970 fotografía institucional de la Armada en Cartagena. Aparte hay una biblioteca y una hemeroteca de consulta. El fondo histórico, para destacar la documentación que hay pues, los libros de registros de asientos de presidiarios de la segunda época, los antiguos son los que no están,
libros registros de dotaciones y forzados de galeras, las reales órdenes. Esto es una serie muy importante porque da la información cronológica de la historia del departamento de Cartagena, los libros de asientos de personal, los libros de asientos de gente más matriculada. Esto lo llevaban sobre todo las comandancias. Era cualquier persona que trabajaba en la mar profesionalmente, estaba fichada para que la Armada pudiera utilizarlo en caso de necesidad. Y luego documentación referente a la Escuela de Guardia Marinas, que estuvo ubicada en Cartagena, sucursal de la de Cádiz. Y por último, cuentas de reparto de presas del corso y de apresamiento de buques corsarios y enemigos. En cuanto al fondo contemporáneo, el fondo más consultado y más destacado son dos. Uno es el del Juzgado Togado Militar de Cartagena, que incluye los sumarios y las causas de la posguerra de la zona de Murcia. Aunque este de fondo no pertenece al archivo, es un depósito que está hecho por el juzgado, pero sí que hay muchas consultas con autorización del juzgado. Aparte de la parte de la guerra civil, solamente hay un fondo documental de la fuerza de bloqueo que estaba basada en Baleares, y luego la documentación normal de la zona marítima del Mediterráneo de todos estos años que han ido remitiendo sucesivamente. Y por último, la documentación del servicio militar. Esta documentación también es posiblemente la que más se consulta del archivo, porque sirve para poder certificar el periodo de mili para contabilizar para la jubilación, con lo cual hay continuas consultas a este fondo. Bien, en cuanto al fondo cartográfico de planos, ahí tiene más o menos lo que hay: cartografías de cartas españolas y extranjeras, derroteros, libros de navegación y lista oficial de buques de la Armada desde 1893. En cuanto a planos, hay de buques españoles y extranjeros a partir del siglo XVIII. Los del siglo XVIII-XIX, muchos de ellos son copias del archivo histórico naval. Y luego también hay bastante documentación sobre planos de edificios, de instalaciones en Cartagena y todo el departamento, proyectos que no se llegaron a hacer, también son interesantes. Y luego también hay información sobre planos del arsenal, construcción de los diques, traída de aguas a Cartagena, que también se hizo con la Armada, etc. Como ya he dicho, ronda los 30.000 unidades. Y por último, el fondo fotográfico, que en la actualidad se acerca a las 250.000 fotos, prácticamente todas digitalizadas, y que están en distintos formatos. Hay de papel, negativos y por supuesto, las últimas digitales, pero las anteriores también se han digitalizado. Son colecciones de reportajes, normalmente, como digo, de actos institucionales, o colecciones de fotografías de unidades que se han dado de baja, que las remitían al archivo. Bien, y vamos a la segunda parte. Una vez dado una idea de lo que es el Archivo Naval de Cartagena, voy a centrarme en los documentos que tenemos de Jorge Juan. Esto fue un planteamiento que me hicieron Glaciera y Merche allá por finales del mes de enero. Yo de Jorge Juan conocía, sinceramente, lo que conoce cualquier marino, tampoco había investigado, y me plantearon hablar de él en este ciclo de conferencias. Yo les pedí un tiempo para ver si encontraba documentación, porque querían que fuera documentación del archivo, para ver si efectivamente había algo, porque en el archivo no hay una carpeta que diga expediente de Jorge Juan. Entonces empecé a investigar a ver si había documentación, y ya cuando vi que había algo que podía ser contado, entonces inicié la investigación. Para empezar, me basé en, algunos puede que lo conozcan, porque sé que estuvo por aquí en su momento, en un pequeño fondo que tenemos en el archivo donado por el ingeniero don Álvaro de la Piñera, capitán de navío, ya fallecido, y lo donado por su viuda. Entre ellos hizo varias biografías de ingenieros de la Armada, y entre ellos encontré la de Jorge Juan. Esa me sirvió un poquito para hacer el enfoque cronológico de la relación de Jorge Juan con Cartagena, y entonces poder entrar en los fondos a investigar más a fondo. Ha sido una investigación bastante dispersa, estaba bastante deslocalizado, aunque sí es verdad que ha habido un par de fondos o series documentales que me sirvieron. Las reales órdenes que he comentado antes,
cogiendo todas las fechas en lo que afectó, y las carpetas relativas a partes específicas del arsenal, como puede ser los diques, las bombas de fuego, que tienen carpetas independientes de cosas que se habían hecho a lo largo de esos años y que también me sirvió para montar un poquito esta conferencia. Y bien, entrando en materia, la primera referencia que he encontrado de Jorge Juan en el archivo es del 16 de agosto de 1750, que fue cuando el rey, a través del marqués de la Ensenada, le ordena venir a Cartagena a colaborar con Sebastián Feriñán en la construcción del arsenal y en la construcción de los buques. Esta es una copia del encargo que está en el archivo. Pues bien, vino a Cartagena a finales de agosto acompañado de 2 alférez de navío. Uno era Pedro de Mora y Muñoz de Salazar y el otro era José Solano y Bote, futuro marqués del Socorro, que eran 2 alféreces de navío que le habían acompañado en la misión a Londres, de la que hacía poco tiempo había regresado. Estos 2 señores también habían tenido que salir escondidos porque les perseguían los ingleses, igual que le pasó a Jorge Juan, y Pedro se encargaba de la parte administrativa, de la gestión administrativa de la embajada, y en cambio José Solano, que era más técnico y más científico, se encargó sobre todo de la parte de artefactos y máquinas de la Armada. Estos 2, dado ese currículum, eran las personas idóneas para acompañarle a Cartagena en estas fechas a ponerse manos a la obra con el encargo. Estuvo prácticamente, las noticias que tengo en el archivo hablan de que estuvo prácticamente hasta diciembre, más o menos. No puedo asegurar que estuviera más, pero no hay más información. Bien, la parte más conocida del encargo, por la trascendencia que tenía en el momento, fue la construcción de los 2 diques de Barada, que eran los primeros del Mediterráneo. Lo habían intentado construir los franceses y los italianos, pero lo habían desechado, dada la dificultad técnica que suponía. Vamos a verlos primero. Esto es lo que dice, literal, el encargo en relación a los diques de Barada en el encargo de Jorge Juan. Primero le manda a examinar el paraje, después le dice que vea el modo de fabricarse, haga planos de ellos y además estudie las bombas. Esto también lo tenía que hacer en colaboración con Sebastián Feriñán, que era el jefe de obra de toda la construcción. Bien, ¿qué tenían de especial estos diques? ¿Por qué eran tan importantes? Hasta entonces, la forma de varar un barco era lo que se llamaba a tumba, que consistía precisamente en varar en la playa aprovechando las mareas, tumbar el barco y carenar un costado. Posteriormente se volvía a reflotar, se volvía a varar y se hacía la otra banda. Esto tiene un problema muy importante, y es que el barco apoyaba sobre las cuadernas y sufrían muchísimo, con lo cual perjudicaba enormemente a la vida útil del barco. Se dañaban enseguida. Y además perdían características, porque no se deformaban de la misma forma ambas bandas, con lo cual cada vez que salía un barco de una varada era toda una aventura. Esto se solucionó con los diques de varada, porque al quedar el barco perfectamente aderezado no sufría las cuadernas y además ganaban mucho tiempo y mano de obra, porque podían atacar el casco por las 2 bandas a la vez. Bien, dentro de la selección, también le dice que seleccione la zona en la que va a poner los diques. Escogen la zona norte, en la dársena norte, en el muelle norte de la dársena. ¿Por qué escogieron esto? Había 2 razones. Principalmente, el problema que tenía la zona donde se construía el arsenal es que el suelo era muy inestable, no era suelo firme en muchas zonas, y esta era la parte más firme del terreno. Y además, hay algunos autores que dicen que también era por el tema del sol. Al estar orientado al norte, el casco recibía la misma intensidad, la misma cantidad de sol por una banda que por la otra, con lo cual el sufrimiento de la madera era más proporcional. Bien. Esta transparencia, aunque no está en el archivo, este plano lo he puesto porque creo que es muy descriptivo y además a mí me encanta, es muy bonito.
En el proyecto de construcción de los diques, Jorge Juan plantea dos cosas distintas a las que se llegaron a hacer al final. Por un lado, pretendía que el casco, o sea, que los perfiles laterales del dique fueran redondeados, lo más parecido siguiendo la curva del casco del barco. ¿Por qué era eso? Porque se tendría menos agua que achicar. Pero Sebastián Feriñán, en el año 52, 2 años después, cuando lo estudiaron, lo rechazó y pasó a la forma escalonada, porque el trabajo de tener que tallar la piedra en redondo, en mano de obra y en piedra, se derrochaba mucho, con lo cual encarecía mucho el proyecto. Entonces se decidió esto porque tampoco había mucha diferencia en la cantidad de agua a desahogar. También hubo discrepancias en el diseño de las puertas. Sí es verdad que los dos las diseñaron, como se ve en el plano, curvas, porque siguiendo la idea de los arcos de los edificios, repartían el peso y la fuerza en los costados. De esa forma, la fuerza de presión del agua la repartían sobre los diques y no sobre la puerta. Cambió un poco la estructura, la forma de poner la madera, pero en esencia seguían siendo lo mismo. Bien. La construcción duró 7 años, desde el 52 hasta el 57. Primero empezaron con el dique grande, después hicieron la caja de bombas y por último hicieron el dique pequeño. En cuanto a las cajas de bombas, también hubo discrepancia. El diseño de Jorge Juan es el que ven ustedes abajo, que eran bombas de Rosario, pero movidas por molinos de viento. Esto, lógicamente, ahorraba mucha mano de obra, pero por otro lado dependía mucho de la fuerza del viento en cada momento para poder achicar, con lo cual al final también en el año 52 se desechó y se acabó utilizando la bomba manual. Al final, aquí ven en el proyecto el perfil de la poza, eran unas pozas de 2 plantas, en la planta de abajo había 22 bombas, en la superior 24, haciendo un total de 46 bombas. Estas bombas eran, como digo, manejadas manualmente. En cada una trabajaban 8 personas, a 2 turnos de 4 horas. Con lo cual estamos hablando de 16 por bomba, 46 bombas, más de 700 personas trabajando ahí. No trabajaban permanentemente todas, porque como esto era de hecho se llamaba la poza de bombas, estaba inundada, entonces mientras no bajaba el nivel hasta el nivel inferior, solo trabajaban las 24 de arriba. Pero tardaban en achicar el dique grande, eran 8 horas para el dique pequeño y 12 horas para el dique grande. Hay un documento precisamente hablando de este coste y de este trabajo en las bombas en el archivo, en el que dice que cuando el dique quedaba achicado no terminaba el trabajo ahí. Había que seguir trabajando 24 horas al día, lo que pasa es que solamente eran 11 bombas, no hacía falta todas, para mantener el dique seco. Esto daba lugar a que el trabajo fuera horriblemente costoso si fuera con personal asalariado. El Arsenal lo solucionó utilizando los penados y los esclavos moros de la época. Lo único que les costaba en este caso era duplicarle la ración de menestra, y lo que sí es verdad es que era tan esclavo, valga la redundancia, el trabajo de las pozas, que los propios esclavos preferían que les mandaran a los penales de África que trabajar en las bombas del Arsenal. Bien. En cuanto a materiales, esto también fue una aportación de Graciela. Estuve viendo los materiales que se utilizaban para la construcción. He encontrado este documento del archivo, no sé si se puede leer, pero los materiales que se usaban para la construcción del Arsenal eran de todas las partes, de un montón de partes de España, incluso del extranjero. Aquí se puede ver, esto es un ejemplo del 65, en el que aparece la piedra de Atabaire, la piedra de Alicante, la piedra blanca de Alicante, y habíamos intentado ver si podía ser que en esa piedra de Alicante pudiera estar la piedra de Novelda, pero desgraciadamente no. La piedra de Alicante, como pueden ver, cuando lo citan, se están refiriendo a zonas muy puntuales, porque también la arena es de Galifa y de San Antón, están refiriéndose a zonas muy cercanas.
Entonces, viendo dónde podía ser, al final parece ser que era de la Sierra Grosa del propio Alicante. Pero también había, pues eso, como ven, loza francesa, teja napolitana, o sea que realmente, y estamos hablando solamente del arsenal de Cartagena, imagínense haciéndose los 3 arsenales a la vez, prácticamente debía estar toda la producción española trabajando para estos 3 arsenales. Bien, una vez terminados los diques, hacen las pruebas a finales de los años de 1757 y se dan cuenta que al vaciar el dique revienta el solao y se levanta. Esto supone que tenga que volver otra vez Jorge Juan a Cartagena, por orden del rey, para estudiar el problema junto con Sebastián Feriñán, y aquí también incorporan a Eduardo Bryan, que hablaré luego de él, y les manda que estudien el problema y le den una solución. La solución la consiguen a finales del 58 y el rey la aprueba en esa fecha. Este es el documento de aprobación de la propuesta que hace. El problema parece ser que al principio pensaban que podían ser unos pequeños veneros, porque antes, a la construcción del arsenal, las ramblas desembocaban por donde estaba precisamente el muelle norte, y lo primero que se hizo fue desviar la rambla para separarla del arsenal y poder trabajar. Entonces pensaban que podían seguir habiendo filtraciones y eso era lo que había levantado el solado. Se desechó rápidamente porque no podía tener suficiente fuerza unos pequeños veneros para levantar el suelo y al final se llegó a la conclusión que efectivamente era la fuerza del mar lo que lo levantaba al estar comunicado. Buscó la solución, prepararon el proyecto, este es el plano de lo que hicieron, utilizando para sellar plomo y al final lo presentaron y lo aprobaron. Lo construyeron y fue aproximadamente sobre el año 61 cuando ya por fin quedaron operativos los 2 diques. Bien. También le habla de las gradas del astillero. Le dice que estudie el astillero provisional. Al principio me costó saber qué era esto. Y hablaba de la formación de 4 gradas para el astillero. El problema es que la gran urgencia que tenía la Armada y el Marqués de la Ensenada era empezar a tener barcos. Habíamos quedado muy por detrás en los barcos y necesitábamos que el nuevo sistema que iba a implantar Jorge Juan, que hablaré luego de él, empezara a producir lo antes posible. Para eso, como los diques no estaban hechos, las gradas tampoco, y además no estaba ni la dársena, como ya verán dentro de un rato, necesitaban tener unas gradas provisionales para poder trabajar en ello. Estas gradas provisionales las hicieron en la zona sur, que aquí las ven. Primero fueron 4, fueron ampliando, y esta imagen es en el momento que mayor número de gradas hay, que son, hay las 2 de la izquierda son de jabeques, luego tienen en medio las de fragatas, y las más cercanas a la bocana eran para navíos. Posteriormente, las gradas de verdad fueron estas, pegadas, como ven, a los futuros diques de varada, y las 2 grandes eran para navíos y fragatas, y luego en el muelle de Levante, en la parte de Levante hicieron las gradas más pequeñas para jabeques y embarcaciones menores. Estas últimas son las únicas que permanecen todavía en existencia, ya no están en uso, pero el último barco que se hizo, estuvieron en uso hasta mediados de los 90, y el último barco de vela, a la vieja usanza, que se hizo en esas gradas, fue una reproducción de la carabela La Niña para celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Ese fue el último barco de vela que se construyó ahí. Bien, seguimos avanzando en el encargo, que es mi hilo conductor, y nos vamos a ver las machinas. Habla de las machinas, pero aquí habla de 2 tipos de machinas. Por un lado habla de las machinas para facilitar embarcos y desembarcos, que eran las propias machinas que se llamaban, que eran una especie de las antiguas grúas de arsenal, que servían tanto para arbolar el barco, como para transportar pesos pesados, como puede ser artillería o lo que fuera.
unas grúas fijas que estaban en el muelle. El barco se atracaba y entonces lo hacían el embarco. Pero también había otras para clavar estacas, que son estas que tienen aquí a la izquierda, que se llamaban martinetes. Estos eran para clavar estacas, eran como martillos pilones, pero a lo grande. Estos se utilizaron mucho porque resulta que, como he dicho, que el suelo del arsenal era muy inestable, necesitaban clavar estacas para afianzar las construcciones, empezando por los muelles. Estas estacas no estamos hablando de unos clavitos pequeñitos, estamos hablando de estacas entre 4 y 11 metros y de cuadradas de 35 por 35 de lado. O sea, que eran unos señores tocones que tenían que clavar. De hecho, hay un documento en el archivo que habla precisamente de ellos, del principio de la construcción del muelle, data de junio de 1750. Dice que acaban de empezar el muelle y están con un solo martinete iniciando el muelle. Dice que tardan entre 3, o sea, que consiguen clavar al día entre 3 y 4 estacas. Y una de las cosas que propone en el escrito es que aumenten a 4 los martinetes para poder agilizar un poco la construcción. Las otras grúas, como pueden ver, aquí tienen una muestra de una reproducción que está en el Museo Naval de cómo era la de Cartagena. La que está en medio es un documento del archivo, que es un plano de la que construyeron en Ferrol, pero ya en el siglo XIX. Pero en esencia venían a ser más o menos parecidas todas. Bien, también otra parte importantísima de la construcción del arsenal fue la construcción de las fábricas, en particular la fábrica de jarcias y de lonas, muy importante para la construcción de barcos, como pueden imaginar. Jorge Juan se metió de lleno en este trabajo también vino con las ideas de Inglaterra, incluso con maestros expertos en el tema traídos de Inglaterra, y los potenció con mucha, o sea, tuvo una gran influencia y una gran calidad en su construcción. Inicialmente se construyeron unas provisionales, porque también, como pueden ver en el plano de 1867, se acabaron en el muelle sur, es ese edificio alargado, que se ve en esta parte. Esta es la parte de jarcia y al final era la fábrica de tejido. Entonces queda un poco pequeño, no se ve las cosas en grande. Bien, una cosa que también hay en el documento relativa a las machinas es que el Jorge Juan participó en la localización, que era una de las cosas que le encargó por una Real Orden de 1758, ordenó que participara en la ubicación de esa machina en el sitio ideal, para que hubiera fondo, para que hiciera el estudio. Y esa machina al final se construyó a la entrada del puerto y junto a lo que llamaban el baluarte de Santa Bárbara. Si conocen Cartagena, el Museo Naval tiene fuera una simulación de un baluarte con cañones. Ese era el baluarte de Santa Bárbara. Pues justo a la vuelta era donde estaba la machina. Como decía, tanto éxito tuvieron perdón que he saltado, me había olvidado esta parte. Tanto éxito tuvieron las fábricas, tanto de jarcia como de lona, que llegaron a tener prestigio tanto nacional como internacional. Tanto es así que al siglo siguiente, cuando llegó la Revolución Industrial fuerte, se pusieron de moda las famosas exposiciones universales y otras muchas técnicas que hubieron por toda Europa, y España participó en la Exposición Universal, la primera de todas, de 1851, y en la Exposición Universal de Barcelona de 1878, con material de las fábricas de jarcia como muestra técnica de las capacidades del arsenal de Cartagena. Aquí tienen las muestras de los modelos que presentaron, que están en el Archivo Naval en el Museo Naval de Cartagena, y con una placa, que está puesta en medio en grande, porque además fue premiada en una o varias de las exposiciones. Bien, ya una vez visto el
la construcción del arsenal. Tengo un vídeo, que no sé si suena, pero bueno, es música, en el que viene superpuesta la evolución de la construcción de la dársena con los distintos trabajos que tenían que remitir los planos al rey para que fuera viendo cómo iba evolucionando el desarrollo del arsenal. Ahora ya pueden ver, por lo que decía, las gradas provisionales, cómo van creciendo, el muelle norte, cómo va creciendo la construcción tanto de diques como de gradas, y el avance del muelle y el desarrollo del movimiento de tierras, que fue para la época impresionante, que se hacían con botes. Me parece que esta música no se oye, pero bueno. ¿Dónde se hacen los submarinos antes había agua? Más o menos. ¿No? Todo esto estaba inundado, claro. Están secando ahora. Con música se hace más llevadero. No sé por qué no suena. ¿Se quitan las gradas se quitan una vez que empiezan a funcionar los diques? Sí. De hecho, estas primeras, las de Jabeques, ya han desaparecido al hacer el dique. ¿Esos planos tienen allí? No, estos, como se puede ver, están sacados, por desgracia, están en el archivo de Simancas. Estos los tienen en pares, si los quieren recuperar, y también en la biblioteca virtual de Defensa. Es de donde están sacados. Pertenecen a la colección de la Secretaría de Marina de aquella época, que está en Simancas. Y así es como queda. Bien. Siguiendo una vez terminado la parte del arsenal, voy a centrarme en la parte que realmente era la más importante de todas. Era el sueño del Marqués de la Ensenada. Hay un lema en la Armada que refleja su misma esencia, que ahí lo tienen. La razón de ser de la Armada es la existencia y la eficacia de la fuerza. O sea, no tenía ningún sentido tener unos fantásticos arsenales con la mayor tecnología si luego la flota no estaba a la altura ni en dimensiones ni en tecnología. Por eso, el principal enfoque de Jorge Juan y el encargo de Jorge Juan era la construcción naval. Para que nos hagamos una idea, la aspiración del Marqués de la Ensenada era tener al menos 50 navíos para poder hacer frente a las potencias, a poder hablar de tú a tú a las potencias principales en aquella época. Sobre todo Inglaterra, Francia y en la zona del Caribe también Holanda. Para ello, posiblemente la segunda parte del siglo XVIII sería el mayor boom de la construcción naval en España. Para que os haga una idea, en los 50 años se hicieron más de 75 navíos, más de 50 fragatas y más de 80 buques de distintos tipos. De ellos, en la época de Jorge Juan, que además fue un periodo muy corto, porque fue desde el año 50 hasta el 67, porque a partir del 67 se abandonó, se hicieron más de la mitad de los que he citado. O sea que la producción en ese momento había 4 arsenales en España, era el de Ferrol, era Esteiro, el de San Fernando, el de Cartagena, el de La Habana, y luego tenían la colaboración de uno que era el de Guarnizo en Santander, que no era de la Marina, pero trabajaba también en la construcción. Con estos cuatro consiguieron darle una potencia enorme a la construcción naval. Y esto dio lugar a otro problema, y es que al salir tantos barcos, se encontraron que les faltaba gente. La escuela de guardiamarinas de Cádiz no daba abasto para producir oficiales para llenarlos. Y eso dio lugar a la creación de 2 sucursales, una en Cartagena y otra en Ferrol.
La de Cartagena duró desde 1777 hasta 1823. El Archivo Naval de Cartagena tiene un montón de documentación relativa a ella, tanto de la relación, los libros maestros con todos los guardiamarinas y todas las vicisitudes de ellos, tiene de la construcción del edificio de guardiamarinas, que es el edificio de servicios generales que está en la muralla del mar, para mi gusto, el edificio más destacado de esa época de todos los que se hicieron. Y también hay documentación, pues eso, de la enseñanza, etcétera, etcétera. Vayamos al método constructivo de Jorge Juan. ¿Qué tenía de especial lo que aportó Jorge Juan a la construcción naval? Jorge Juan se empapó de la construcción inglesa, que tenía mucha fama en aquel momento, cuando estuvo en Londres, y lo que hizo fue convertir la construcción en un método científico-matemático, pero modelado con la experiencia naval que él tenía. Hasta entonces los barcos eran prácticamente, la época incluso de sus antecesores, eran unos barcos prácticamente artesanales, aunque había unas condiciones de diseño, de proporciones y de medidas, pero realmente la mano del constructor que hacía el barco era muy importante. Entonces no salían dos barcos iguales. Jorge Juan lo que hizo fue solventar esto. O sea, lo que buscó fue el diseñar todo hasta el límite, las piezas, las reglas de construcción, para que los barcos fueran, si no en serie, pero que los resultados que dieran uno fueran los mismos que dieran ese modelo en los demás. Aquí tienen un ejemplo de documentos que tenemos en el archivo. En el primero tienen las piezas dibujadas y con la escala que hacía Eduardo Bryan, que hablaré luego de él, en un pedido. Las piezas las pedían así, no pedían tableros y se iban cortando, sino quería que fueran exactamente con esas medidas. Y en el otro son unas reglas para lonas firmadas de puño y letra de Jorge Juan. Los pedidos de este material y las condiciones, perdón, los diseños de estos barcos acababan convertidos en una especie de libretos, que en el archivo del Arsenal no los tenemos, pero sí que tenemos mención de ellos, en el que definía toda la construcción de un tipo de barco. Estos libretos posiblemente serían los que dieran lugar luego a la confección de una de sus obras casi póstuma, que fue su fantástico examen marítimo, que salió prácticamente al final de su vida. Bien, pues este método constructivo, desde el momento en que se implantó en el año 50, empezaron a producir barcos y los primeros fueron un poco conejillo de indias. Esto sirvió para ver los defectos que tenían los diseños iniciales y poder corregirlos después. Para eso, en 1752, se convoca a los constructores de todos los arsenales, junto con Jorge Juan en Madrid, para estudiar la reglamentación de la construcción y modificarla o ajustarla a la vista de lo que veían. Este trabajo duró prácticamente 9 meses, que estuvieron reunidos en Madrid, y dio lugar a la producción de una serie de legislación y de reglas, como unas sobrelonas que firmó Jorge Juan el 16 de octubre de ese mismo año. Posteriormente, de este no tenemos documentación, pero hay constancia de otra reunión en Cádiz en el año 54, también para seguir depurando el método, pero en esa ya participó bastante más gente. Estuvo el Marqués de la Victoria, estuvieron los jefes de todos los departamentos, que no habían ido a la primera, y sobre todo, que era la parte más importante, estuvieron los comandantes de los buques que habían sido votados hasta la fecha, para aportar experiencias y pegas, que fueron muchas, que tuvieron que ir corrigiéndose después para corregir todos estos procesos. Bien, y hablando de la construcción, no puedo hablar del Arsenal de Cartagena sin hablar de Eduardo Bryan. Eduardo Bryan fue uno de los de más de 80 técnicos ingleses que vinieron contratados por Jorge Juan en Inglaterra, muchos como él, con familia, para afincarse en España y colaborar en la construcción.
Eduardo Bryan fue el maestro constructor de Cartagena. De hecho, tienen aquí el documento que está en el archivo de julio del 52, en el que tiene la patente de constructor real, la patente real de constructor de buques de la Armada Española. En la imagen adjunta también pueden ver una muestra de lo que podría ser una construcción en ese momento. Este es el primer cuadro hecho por la Fundación Ferrer Dalmau, en este caso es el San Ildefonso, que no es de Jorge Juan, no es de pero sí es de la época, con lo cual pueden hacerse una idea, porque la grada en la que está sí que es una de las dos gradas de Jorge Juan. Bien, y dentro de la construcción naval, los astilleros estuvieron un poco, en algunos casos estuvieron más o menos especializados. No fueron todos a construir las mismas cosas. Por ejemplo, Ferrol se especializó sobre todo en navíos. De hecho, los famosos apostólicos que salieron de allí. En cambio, Cartagena fue mucho más heterogéneo. Cartagena construyó navíos. El primero fue el Septentrión, que fue el conejillo de Indias de los navíos. Luego también vinieron el Atalante, el Velasco, el Terrible. Después también construyó fragatas. Entre ellas, la primera fue la Astrea, que fue la conejilla de Indias de las fragatas, pero también salieron la Esmeralda, la Dorada, pero sobre todo, lo característico de Cartagena fue un barco que no se construía en otros lados, porque era un barco eminentemente mediterráneo, que fue el Jabeque. El Jabeque era un barco que ya venía desde hacía siglos navegando por el Mediterráneo, era un barco utilizado sobre todo para pesca y para comercio, y era además muy utilizado por los piratas berberiscos, porque era un barco muy rápido, de vela latina, y además llevaba remos. Este barco, para la Armada, desplazó a las famosas galeras, porque en cuanto empezó a entrar la artillería, las galeras lo único que hacían era abordaje, y el abordaje no servía para este método. Entonces, hubo una gran producción de jabeques a partir del año 50 en Cartagena, y además también algunos contratados a constructores en Mallorca que también tenían experiencia en este tipo de barcos. El Jabeque era un barco que fue el barco preferido del almirante mallorquín Antonio Barceló, y que con él causó el terror a los piratas berberiscos a lo largo de todo el Mediterráneo. Hay bastante documentación referido a todos estas flotas que se montaban para practicar el corso en el Mediterráneo y defenderse de los moriscos. El archivo tiene bastante documentación, tanto de flotas montadas, zonas de patrulla, etcétera, etcétera. Pero el problema, como he dicho antes, es que este modelo duró poco. Carlos III, poco amigo de los ingleses y bastante afrancesado, a finales de los 60 decidió cambiar el método al francés, con el ingeniero Francisco Gautier a la cabeza. Empezó en Galicia construyendo fragatas en el 67 y no fue hasta 1771 que salió el primer barco con construcción francesa del arsenal de Cartagena, que fue el San Joaquín. Bien, y por último, ya no forma parte del encargo, pero no deja de ser una cosa importante. A finales sobre los años 70, se plantearon construir un sistema que supliera a la mano de obra esclava. Jorge Juan, entre otras cosas, volviendo otra vez nunca acabaré de hablar de Inglaterra, buscando todos los adelantos posibles que hubiera por allí, encontró a este señor, a Tomás Neucomen, que había puesto en marcha esta máquina de vapor, que se utilizaba para achicar las minas costeras en la zona de Cornualles, al sur de Inglaterra. Esta máquina le llamó mucho la atención y pidió que le hicieran una reproducción a escala para llevarla a España, por si podía ser de utilidad. La realidad es que no se utilizó para nada y acabó arrumbada en el laboratorio de física de la Escuela de Guardiamarinas.
Allí estuvo dormitando, solamente visible para los propios guardiamarinas, durante 20 años. Pero, y esto es cosecha mía, no lo he visto escrito en ningún sitio, pero creo que tiene que ver, Jorge Juan en los años 60 fue de embajada a Marruecos, que eso es bastante conocido, para negociar un tratado de paz con el emperador de Marruecos. Y ahí una de las cosas que hizo fue regalarle esclavos moros y dio lugar este acuerdo a una reducción drástica de la mano de obra esclava. Había muchos menos apresamientos debido a los acuerdos del tratado. Esto debió poner en crisis las bombas del arsenal y, al no poder asumirlo con mano de obra remunerada, debió ser el motivo, ya digo que es cosecha mía, debió ser el motivo por el que se retomó y se acordaron de la bomba de Newcomen. En aquel momento ya Jorge Juan estaba de director del Seminario de Nobles, del Real Seminario de Nobles en Madrid, y ya estaba bastante tocado físicamente. Entonces empezó a investigar en acoplar esa bomba, esa máquina, para el achique de los diques de Cartagena, que fue donde primero las intentaron construir. Contó con la colaboración de un teniente navío ingeniero, Julián Sánchez Bort, muy conocido porque había hecho muchas construcciones en el arsenal de Ferrol, y diseñaron estas famosas bombas de fuego. Jorge Juan murió antes, no pudo ver su obra realizada, pero el que vino a hacer la instalación fue su ayudante, Sánchez Bort. Consta en el archivo que en marzo de 1774, ya ven que por muy poquito, había 2 bombas funcionando, achicando los diques. Estas 2 bombas no funcionaban a la vez, era una sustituta de otra porque tenían muchas averías y muchos mantenimientos, con lo cual necesitaban tener, para poder mantener el ritmo, necesitaban tener las dos alternativas. Estas bombas funcionaban con carbón piedra, que traían de las minas de Sevilla. También, por el coste que era muy elevado de este carbón, también se intentó utilizarlo con madera e incluso con virutas sobrantes de los astilleros. Pero veían que reducía drásticamente la eficacia de la caldera, con lo cual se desechó. Intentaron buscar también por las minas del norte de España, e incluso del famoso carbón de Cook inglés, y toda esta documentación hay constancia en el archivo que se puede consultar. En 1777 se propone al rey duplicar estas bombas porque las bombas al principio efectivamente ahorraban mucha mano de obra. Prácticamente con tener un par de fogoneros y un par de mecánicos, con eso tenían solucionado el problema. Pero tardaban 50 horas en vaciar el dique, no 12. O sea que también el tiempo no era el mismo. Dada la lentitud, intentaron, en 1777 se propone al rey duplicar el número de bombas para poder dar más agilidad al trabajo. Y hasta ahí podemos leer. Esto ha sido lo que he conseguido localizar hasta la fecha en el archivo de Jorge Juan. Por supuesto, estoy convencido que no es todo lo que hay. Es una pequeña parte de lo que pueda haber, pero está escondida en otros trabajos que habrá que buscar. Así es la aventura de los archivos. Unas veces una búsqueda es más o menos lenta, a veces se encuentran cosas, otras veces no, pero lo divertido está en el bucear entre el archivo de la Armada. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta que pueda responder, estaré encantado. Lo sabía. Sí, tengo varias, ¿no? Pero la primera, por aquello que me compete, ¿cuánta gente tienes en el archivo? En el archivo ahora mismo tengo, en personal militar somos, yo como jefe, 2 suboficiales y 3 marineros.
pero la mayor parte de ellos están dedicados a la parte de mantenimiento y administración del edificio. En la parte de archivística tengo dos técnicos que no son técnicos archivísticos, son administrativos, lo que pasa es que llevan más de 35 años allí y para mí son técnicos, saben más que muchos técnicos. Tengo un técnico en archivos, que es el que lleva la parte histórica, y luego tengo una técnica que es la que lleva la parte de restauración. La gran ayuda que tengo en el archivo es un convenio que tenemos con el SEPE, que damos un taller de archivística al nivel de auxiliar de archivo, que los tenemos todos los años 6 meses, 20 alumnos y 4 profesoras. Ese es el pulmón, sinceramente, de esto. Y luego la parte de digitalización, que tenemos 2 personas de una empresa externalizada que trabajan allí. Esa es la esencia del personal. Lo que no te he dicho que muchas gracias por la conferencia, que ha estado mucho más amena, pero la verdad es que está muy bien. Yo, si no hay más preguntas, tengo yo otra. Yo sí que quería preguntar, cuando has hablado del septentrión, fue el primero que se carenó en seco, ¿no? Fue el primero, no, ese me parece que fue el terrible. El septentrión es el primero que se construyó y del que buscaron todos los defectos que iban saliendo, porque lógicamente en un diseño inicial y en aquella época pues era un cambio muy gordo, pero por ejemplo era lo que decía, o sea, en la construcción decían vamos a construir 6 navíos y encargaban a los asentistas el material, las piezas multiplicadas por 6, o sea, quiero estas piezas 6 veces, por eso era lo de un poco de producción industrial que hasta entonces no se había visto nunca, o sea. Bueno, yo quería decirte también que, bueno, enhorabuena también, pero sobre todo desde la perspectiva archivística, la investigación que has hecho y sobre todo reconocer, bueno, la reflexión que has hecho, que no hay ningún archivo, un legajo que ponga Jorge Juan y saques, que hay un CEA, es una búsqueda positiva y muchas veces negativa, o sea que hay que hacer muchos vaciados. Y bueno, enhorabuena por el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Perdón. No, he oído que está muy digitalizado ya todo el archivo. No, no. Ojalá. No, pero la parte digitalizada es accesible desde Internet. Todavía no. Hay un proyecto que está en marcha de defensa, que es unificar e integrar en una sola aplicación todos los archivos de defensa. Lo que pasa es que todavía no sé qué apertura va a tener. Si va a tener que seguir consultándose en el propio archivo esa documentación, si va a haber alguna apertura, porque el problema de trabajar en defensa son el tema de las protecciones de seguridad. O sea, porque están bajo el sistema va a estar bajo la red de defensa y entonces el acceder es complicado. Se habla, pero no tengo claro cómo va a ser. O sea, lo que sí podré decir es eso, que a lo mejor de aquí a un año, esperemos que esté listo para entonces, en el archivo de Cartagena puedo consultar algo del archivo militar de Madrid, por ejemplo, o del de Melilla. ¿Qué tanto por ciento lleva digitalizado? Es imposible. O sea, es que, vamos a ver, es que el archivo, yo también cuando llegué al archivo, ya digo que llegué totalmente pez en lo que era un archivo cuando empecé. Yo también venía con la idea, digo, el archivo lo importante es tenerlo todo digitalizado. Por supuesto que es absurdo digitalizar todo porque hay muchas cosas que no tienen sentido digitalizarlas. Me interesa digitalizar lo que es consultable, pero lo que no se consulta en principio no es urgente, a no ser que sea para protegerlo, documentación muy antigua para que no se deteriore. Pero, por ejemplo, un caso típico, lo que ha comentado de las fichas de marinería. La ficha de marinería es interesante para el que se va a jubilar, para que le certifiquen los días de mili, pero eso le interesa a él, a nadie más. O sea, no voy a digitalizar 100.000 fichas o 50.000 fichas para uno que le interese. O sea, es un trabajo que es... Por eso digo que hay mucha documentación que no tiene sentido digitalizar. Ahora mismo, por ejemplo, el archivo, en este momento, el proyecto que estamos haciendo ahora mismo, estamos digitalizando precisamente
la serie de las Reales Órdenes, que es muy interesante, y la serie de las resoluciones de la Junta Económica de la Semana, que dice todas las contrataciones, todas las decisiones económicas que están reflejadas en el libro de actas. Por ejemplo, eso es una cosa interesante. La sección de testamentaría, que has dicho que es de 1602 a... Ese es un documento que prácticamente es ilegible, porque está comido, pero es un documento de 1602. De eso hay un par de ellos de esa época. Lo normal es que lo más gordo que tiene el archivo es una parte grande del siglo XVIII, siglo XIX y el XX. Pero el problema es que hay zonas, hay series de estos siglos que se las ha llevado, se han remitido al archivo histórico de Madrid y del Viso del Marqués. Normalmente son las series más golosas. Por ejemplo, los cuadernos de bitácora de los barcos. Eso es la Biblia y la vida del barco. Esos, la mayor parte se los han llevado. Documentación por ejemplo, tenemos documentación de la Escuela de Guardiamarinas, de los guardiamarinas, pero los certificados de nobleza no. Eso se los llevaron. Tenemos los libros. Por eso digo que también el archivo histórico va cogiendo la parte que en un momento dado es más golosa. Nosotros somos un archivo... Que el corso también lo tienes, también. Algunos expedientes. Pero no tenemos mucho corso. La mayor parte está en Madrid o en el Viso del Marqués. Por ejemplo, nosotros hay que tener en cuenta que el archivo de Cartagena es el archivo intermedio más grande de todos los de la Armada, pero con diferencia. Y nosotros somos el único que tiene restauración y luego, además, es el único que tiene este servicio de... como si fuéramos, nos comportamos como si fuéramos un archivo histórico. Estamos dentro de una catalogación que habla de archivos especiales. ¿Por qué? Porque tenemos mucha parte histórica. En teoría, un archivo intermedio, si nos vamos al texto de la ley, dice que el único que puede entrar ahí a consultar es el interesado o la unidad que ha remitido la documentación, porque tendríamos que tener solamente los últimos 25 años de documentación. A partir de ese momento tendríamos que remitirlo al archivo histórico. Lo que pasa es que de siempre el archivo histórico no ha tenido capacidad para meterlo. De hecho, el nuevo edificio que hicieron y que se inauguró hace un año en Madrid tiene una nave de, me parece que son 15 kilómetros, diseñados, es una preciosidad. Si pasan por Madrid les recomiendo verlo porque merece la pena, el Juan Sebastián Elcano, pero, porque además está diseñado para ser un archivo. Pero el problema es que se ha llenado enseguida, porque había la documentación que iba llegando no cabía, y estaba metido en el Archivo General de la Administración, hasta que dijeron no más, que no teníamos sitio, en cuarteles de tierra, o sea, estaba repartido por muchos sitios. Entonces, este archivo se ha llenado solamente trayendo lo que tenía repartido de ellos. Entonces, el problema está ahí. De hecho, yo ahora mismo tengo en marcha, el archivo tiene en marcha un proyecto de ampliarnos, porque ya digo, es que estamos que no nos cabe la documentación. Creo que están haciendo dos naves más en el archivo. Están previstas dos, una en teoría para, lo último que había habido, una era para Armada y la otra para Defensa. Pero realmente siguen estando escasos. Si Cartagena tiene 13 kilómetros y el nuevo 15, se va a quedar escaso, pues ha quedado escaso. Por eso, el problema es que detrás tiene capacidad de ampliar, me parece que son hasta cuatro naves de 15 más. Pero están sin construir, las tienen que hacer. Y la catalogación se sabe toda la documentación que hay, porque la digitalización nos permite... Efectivamente. Tenemos bastante porque nosotros antes de esta aplicación trabajamos con una aplicación archivística, que tenemos bastante documentación metida, sobre todo la parte que está más digitalizada y descrita es precisamente la parte de cartografía. Ahí tenemos prácticamente el 70-80% de lo que tenemos ahí está digitalizado y descrito.
Pero de la otra parte, ya digo, hemos empezado en serie, o sea, como producción de verdad, hemos empezado en enero del 2024. Ahora mismo, antes teníamos cuando llegamos teníamos un solo escáner, un escáner para planos, un acero, y era todo lo que tenía el archivo. Ahora mismo tenemos ya una 2 y una 3, además de esos dos. Con lo cual, ahora, sobre todo para documentación, es lo que le está dando agilización al proyecto. Y vamos haciendo series. En principio vamos seleccionando las series que vemos que tienen más interés, o por conservación o por consulta. Es importante que tenga restauración. Nosotros hemos tenido que recurrir al Instituto Valenciano de Arte Moderno para restaurar un plano que sabemos que estaba arrancado de un libro, un plano que estaba doblado, se ve que estaba guardado en alguna chaqueta, y han conseguido un plano de Filipinas de 1700, ¿no? Y hemos tenido que recurrir. Nosotros, el sistema de digitalización, la Fundación sí tiene, pero de restauración no. Pues yo invito a todos a darse una vuelta por allí, cuando quieran, les organizo una visita, porque hay cosas que hay que ver in situ. O sea, sobre todo en la parte de restauración, hay un libro que han terminado hace poco, precisamente es el catálogo de la exposición Universal de Barcelona, un catálogo de los que llevabas para ver con la documentación, que estaba hecho polvo, incluso le faltaban hojas. Dio la casualidad que estaba en internet digitalizado, recuperó las hojas, las imprimió en un papel similar y ha montado el libro nuevo. O sea, y la verdad que son trabajos que son muy artesanales, llevan mucho tiempo, porque parece que restaurar un libro no se hace en 2 días, pero merece la pena verlo. O sea, que les invito cuando quieran. Y felicitarle por la conferencia. A mí me ha resultado interesantísimo. Muchísimas gracias. Me parece, da gusto cuando uno se hace ya mayor ir aprendiendo por esa prueba. Porque yo cuando he visto cómo se construía el puerto y los navíos y tal. De A veras. mí me gustaría, me salgo un poco del tema, pero aprovechando su presencia, abusando de ella, como militares y como estudiosos, me gustaría preguntarles sobre cómo ven el futuro de la Armada, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo se construían barcos, cómo se avanzaba la técnica de construcción, cómo se adaptan a los nuevos momentos. Y ahora sabemos la importancia vital de equilibrar las rutas de suministro y de las cadenas de suministro del tráfico marítimo, la importancia que tiene la Armada. Pero además vemos que un dron de $2.000 se puede cargarse una máquina de 4 o 5 mil millones, como le ha pasado a Rusia, que casi se queda así. Le han pegado fuerte por favor. Entonces, en todo este gran cambio, este cambio de la guerra nueva y de las nuevas necesidades, la Armada sigue siendo fundamental, o quizá más que nunca, por esos ataques terroristas que salen de costa y tal. Pero estamos indefensos o estamos mal preparados ante esos ataques de drones tan pequeños, ¿no? Entonces sé que me salgo un poco, pero como estudioso del tema y de la revolución, ¿por dónde van ustedes? Hombre, eso haciendo una similitud con el ladrón y el policía, todas las cosas pasa una cosa un poco parecida. O sea, el que avanza primero es el malo y luego el otro tiene que aprender a defenderse. En este caso pasa lo mismo. También a lo largo de la historia no era lo mismo tener barcos que se defendían con cañones contra otros cañones, cuando de repente se le ocurrió al primero hacer un misil. Y digo, porra, si con un misil que vale esto me destrozan un portaaviones que vale una millonada, ¿dónde está el juego? Entonces, tienes que aprender a buscar otros métodos que puedan contrarrestar eso y que el misil no llegue a darle. O sea, si le da, lo hunde. Pues vamos a intentar que no le dé. O sea, pues esto es lo mismo. O sea, vas buscando, dentro de poco, pues contra los drones salieron, pues, en el funeral del Papa se vio los pistolones esos que llevaba la policía para cortar la transmisión. Todo va aprendiendo, la escalada tecnológica va. Hay algunas cosas que en un momento dado van antes, pero seguramente que en la próxima guerra que pueda pasar, a lo mejor los drones no tienen ya tanta importancia. ¿Por qué? Porque ya se ha encontrado la herramienta de contrarrestar, pero aparecerá otra. O sea, esto es un poco
es un sinfín. O sea, con la tecnología tienes que estar, y sobre todo dentro de la defensa, lo más en la cresta de la ola posible, con los medios técnicos y económicos que tenga. Por eso, una de las cosas que llevamos años intentando es desarrollar tecnología propia y potenciar la industria de defensa precisamente para ser capaces de intentar ser, si no autosuficientes, lo más autónomos posible. Hablamos de dinero y de gasto en defensa, claro. Hablamos de dinero y de gasto en defensa. Depende, no tiene por qué ser la investigación. El problema de la investigación de defensa es complicado. Tocamos sensibilidades distintas y en algunos casos la industria de defensa puede ser para España o puede ser para otros países. Pero sí es importante estar al día. Si nos quedamos fuera, entonces sí que no sirve para nada. No olvide igualmente que la inversión en defensa, sobre todo en construcción naval y demás, se revierte casi 3 veces lo que se invierte. O sea que realmente muchas veces cuando hablamos de inversión como gasto, no es tal gasto, sobre todo para un país como nosotros, que somos constructores navales desde los tiempos de Jorge Juan y de antes. Sí, por favor. Yo, volviendo un poco atrás en el tiempo, con Jorge Juan adoptamos el sistema inglés de construcción, se investigó, era lo mejor, lo trajimos, y ha comentado que al poco tiempo Carlos III cambió por el sistema francés. ¿Por qué se cambió? Y si realmente el cambio fue efectivo o fue una decisión, digamos, entre comillas, política. Ahí hay muchas veces, ahí entra siempre la parte política, porque ya he dicho que Carlos III no era amante de los ingleses. O sea, nosotros siempre nos hemos movido con los ingleses y los franceses, que nos aliábamos con uno contra los otros y nos daban los dos. Así, ha sido nuestra ley de vida siempre. Y el problema hemos sido bastante veletas. Y es verdad que en la época esa fue la época de los afrancesados, y en ese momento nos apoyamos más en los franceses. Así nos acabamos con la invasión francesa y la guerra de la independencia, que nos salió. Por eso digo que siempre nos sale mal. No sé cómo lo hacemos, pero de todas maneras, en la cuestión de tecnológica hay muchas teorías. Yo he leído que, por ejemplo, que no tenía sentido haber adoptado el método inglés, porque los ingleses valoraban más el método anterior que teníamos nosotros. De hecho, nos habían capturado un barco y nos lo habían copiado, una fragata, para modificar porque veían que el nuestro era muy bueno. Hay teorías. El método anterior a Jorge Juan eran barcos que tenían, eran mucho más marineros, tenían mucha más vela. Los ingleses los palos eran más bajos. O sea, esto muchas veces es como las modas. O sea, de repente se pone de moda el llevar más artillería o menos artillería. No sé no puedo decirle cuál era, porque luego también, pues eso, la táctica inglesa era mucho mejor que la española, sinceramente. Con la época de Nelson, por ejemplo, nos daban sopa con onda, pero por una sencilla razón, porque nosotros teníamos una marina que no navegaba, así de claro. O sea, la marina solamente, los barcos, las flotas se armaban solamente cuando necesitábamos combatir. Si no, la marinería se licenciaba, no teníamos dinero. Nos habían cortado, en el siglo XIX nos habían cortado todas las alas de América, no llegaba la plata, entonces estábamos paupérrimos. Los ingleses no, los ingleses ibas a luchar, a combatir contra un navío inglés, y ese navío llevaba navegando sin tocar puerto o sin parar 2 años. La agilidad, la habilidad, la destreza que tenían la artillería y las dotaciones en ese barco no podían competir con uno que le habían embarcado 2 meses antes. O sea, por eso digo que era el barco. Hombre, el barco ayuda, por supuesto que ayuda, pero era un compendio. Entonces, valorar cuál era mejor que otro, si el inglés, el francés, era complicado. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.